La noche era pesada. El silencio cubría la carretera hacia Casas Grandes, donde la oscuridad parecía extenderse más allá del camino. Entre basura, tierra y abandono, un recolector de metales avanzaba como cualquier otro día, revisando lo que otros dejaban atrás. Hasta que lo vio. Un costal, inmóvil, fuera de lugar. No parecía basura común. Había algo en él, algo que no encajaba. Se acercó, lo observó por unos segundos y decidió abrirlo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Dentro, envuelto entre cobijas y telas, se encontraba el cuerpo de un bebé, sin nombre, sin historia, sin nadie que lo estuviera buscando. Y con ese hallazgo, comenzaba un caso que conmocionaría a todo un país. 10 de marzo de 2026. Carretera a Casas Grandes, Chihuahua, México. Colonia, kilómetro 27. Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando el hallazgo fue reportado a las autoridades. Elementos policiales que ya se encontraban en la zona por un operativo relacionado con vandalismo a transporte público acudieron al lugar. Lo que encontraron cambió por completo el rumbo de su intervención. El área fue acordonada de inmediato. El costal permanecía en el mismo sitio. Y dentro, la misma escena que nadie estaba preparado para enfrentar. No esperábamos algo así. Cuando vimos el costal pensamos que era otra cosa, pero ya cuando lo revisaron era un bebé. Eso nos impactó a todos. Nadie estaba preparado para algo así. Pero lo más inquietante no fue solo el hallazgo, fue el silencio que lo rodeaba. No había reporte de desaparición, nadie había denunciado la ausencia de un menor, nadie estaba buscando a ese bebé. Era como si nunca hubiera existido. Horas después, el cuerpo fue trasladado al servicio forense. Ahí comenzó uno de los procesos más importantes de la investigación, la necropsia. Este procedimiento permite a los especialistas analizar el cuerpo para determinar qué ocurrió, pero también para entender lo que había pasado antes. Los resultados fueron claros. Se trataba de un niño de aproximadamente 18 meses de edad, pero lo más impactante no fue su edad, fue lo que reveló el análisis. Durante las primeras evaluaciones forenses, se determinó que presentaba signos de violencia y que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo compatible con un fuerte golpe en la cabeza. No correspondía a un solo momento. Había señales que indicaban que no era la primera vez. Eso llevó a una conclusión inquietante. No se trataba de un hecho aislado. El menor probablemente había vivido una situación de maltrato desde tiempo atrás. Es impetencia de la necropsia. Observamos varias lesiones que no correspondían a un solo evento. Había indicios de distintos momentos y también un grado importante de desnutrición para su edad. Ese detalle cambió completamente la investigación, porque significaba que la historia no comenzaba en ese terreno baldío. Había un antes, un entorno, un lugar donde ese menor había estado y donde nadie intervino. Y aún así, nadie lo buscaba. Ante la falta de información, las autoridades tomaron una decisión urgente: difundir un retrato del menor en redes sociales. La intención era clara: que alguien lo reconociera, que alguien hablara, que alguien rompiera el silencio. Pero mientras eso ocurría, otra línea de investigación avanzaba en paralelo: las cámaras de vigilancia cercanas. Estuvimos revisando grabaciones varias horas y ahí fue cuando vimos a una mujer llevando un costal negro, iba moviéndose por distintos puntos, tomaba transporte, luego otro y no se veía improvisado, ya traía como una ruta definida, sabía dónde iba desde el inicio. Las cámaras comenzaron a reconstruir la historia. Una mujer, vestida de rojo. En su brazo derecho cargaba un costal negro. Ese detalle fue clave. Las imágenes mostraban su recorrido por distintos puntos de la ciudad. Salía de una calle en la colonia fronteriza, caminaba hasta la calle Emilio Campa, subía a un camión, luego a otro, después a un tercero que la llevó cerca del aeropuerto. Continuaba hasta el kilómetro 20. No dudaba, no se detenía. Su recorrido no era improvisado. Al obtener estas imágenes, la policía decidió difundir la fotografía de la mujer en redes sociales. La respuesta no tardó en llegar.
Un testigo la reconoció, un motorista de transporte público. Su testimonio permitió confirmar el recorrido, pero también dejó algo claro. Para quienes la vieron ese día, no había nada extraño. Era solo una mujer más, cargando un costal, moviéndose con normalidad, sin levantar sospechas. La reconstrucción final fue precisa. La mujer llegó hasta el kilómetro 20. Ahí solicitó un vehículo por aplicación. Su destino final, el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, el mismo punto del hallazgo. Las cámaras captaron el momento final. Descendió del vehículo. Caminó aproximadamente 6 minutos. Se internó en el terreno baldío y salió sin el costal. El hallazgo no solo conmocionó a Ciudad Juárez, conmocionó a todo México. Pero no fue únicamente por lo que se encontró aquella noche. Fue por lo que revelaba. Un menor sin nombre, sin denuncia, sin búsqueda. Señales de que su historia no comenzó ahí, sino mucho antes. En silencio. Porque en este caso, lo más perturbador no fue solo lo que ocurrió. Fue entender que, durante todo ese tiempo, ese menor estuvo ahí, viviendo una historia que nadie vio. O peor aún, que nadie quiso ver. Durante los días siguientes, la investigación avanzó con rapidez. Las cámaras de vigilancia comenzaron a revelar un recorrido. Los testimonios empezaron a coincidir, y poco a poco, la historia comenzó a tomar forma. Hasta que finalmente, 9 días después, llegó el punto clave. El 19 de marzo de 2026, los reportes comenzaron a circular. La mujer captada en vídeo había sido identificada. Ese mismo día, agentes de la Fiscalía General del Estado se dirigieron a una vivienda en la colonia Parajes de San José. Ahí, el caso dejó de ser un misterio y comenzó a tener nombres. Dentro del domicilio se encontraba Vianey Esmeralda, la madre del menor. Una mujer joven, de aproximadamente 23 años de edad. Reservada, de bajo perfil, sin antecedentes visibles que llamaran la atención de las autoridades. Para quienes la conocían, su vida parecía común, pero dentro de esa casa, su realidad era distinta, porque era ella quien estaba a cargo del menor, quien convivía con él todos los días, quien conocía lo que ocurría dentro de ese espacio. En el interior también se encontraba Brian Gabriel S.A., de 39 años de edad, identificado como el padre del menor. Su presencia cambió la dimensión del caso. Porque ahora la pregunta no solo era qué pasó, sino quién sabía y quién no. Ambos fueron detenidos, y en ese momento comenzó la reconstrucción de los hechos. Horas después, la identidad del menor fue confirmada. Se trataba de Eitan Daniel, un niño que nunca fue reportado como desaparecido, un niño que no tenía registro oficial, no tenía acta de nacimiento, no existía legalmente. Y eso explicaba algo aún más inquietante. Para el sistema, nunca estuvo ahí. Desde el inicio vimos que algo no cuadraba, no había registro, no había denuncia. Era como si no existiera. Y eso fue lo más complicado, tener que reconstruir la vida de alguien que nadie estaba buscando. Pero dentro de esa casa, su historia era real y llevaba tiempo desarrollándose. Según los reportes, desde antes de su nacimiento existían señales de rechazo. La madre habría intentado interrumpir el embarazo. No lo logró, y cuando el menor nació, la situación no mejoró. Al contrario, el entorno se volvió cada vez más adverso. Los peritos comenzaron a analizar la vivienda. Buscaban rastros, cualquier indicio que ayudara a reconstruir lo ocurrido. Y lo encontraron. Cabellos en distintas áreas, en el baño, en el suelo, en la ropa. Señales de permanencia prolongada en ciertos espacios. A partir de esos indicios, la imagen comenzó a formarse. No era un entorno normal. Había restricciones, cuidados insuficientes y una rutina que no respondía a las necesidades de un niño. Incluso acciones naturales, como llorar, generaban incomodidad. Ese detalle sería clave.
eran en contextos de poca tolerancia a lo normal que hace un niño de 1 año 6 meses, que es llorar cuando tiene hambre, que es pedir atención de sus padres. Fue entonces cuando apareció la primera versión, la explicación que intentaba cerrar el caso. Vianney Esmeralda declaró que todo había sido un accidente. Dijo que estaba bañando al niño, que se le resbaló de las manos, que al caer se golpeó la cabeza y que ese golpe le causó la muerte. Aseguró que, por miedo, decidió ocultar el cuerpo, colocarlo en un costal y abandonarlo. La necropsia fue determinante. La causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico severo. Un impacto que no correspondía a una caída accidental. Era un golpe directo. Pero lo más preocupante fue el estado del menor. Presentaba desnutrición severa. A los 18 meses, pesaba apenas 5 kilos. Además, se identificaron lesiones anteriores, fracturas que habían sanado sin atención médica, señales de violencia física previa. Con esos hallazgos, la versión del accidente quedó descartada. No había forma de sostenerla. La evidencia contaba otra historia. Fue entonces cuando surgió una nueva línea de análisis: el papel del padre. Durante las audiencias, Brian Gabriel declaró que no se encontraba en la ciudad, que trabajaba en Estados Unidos, que enviaba dinero y que desconocía completamente lo que ocurría. En ese punto, la madre intervino. Vianney Esmeralda asumió la responsabilidad total. Declaró que ella era la única responsable, que Brian no sabía nada, que ella ocultaba la realidad. Pero la investigación ya había dejado algo claro. Esto no fue un hecho aislado, fue una situación que se desarrolló con el tiempo. Finalmente, la versión cambió, y llegó la confesión. La madre reconoció haber ejercido violencia de manera constante, y que el último episodio ocurrió en un momento de ira, porque el niño lloraba, y no dejaba de hacerlo. Ese momento fue el final, pero no el inicio, porque todo ya venía ocurriendo desde antes, durante semanas, durante meses. Y hay algo que hace este caso aún más difícil de entender: el entorno, porque mientras todo esto ocurría, nadie intervino, nadie denunció, nadie preguntó. Estamos muy tristes por lo que le pasó a mi sobrino Eitan, y pues nos afectó mucho. Tantas críticas que nos han dicho en redes sociales, todo eso. Al ver yo sufrir, mirar cómo sufre mi madre, mis padres, y al mirar a mi sobrino, y es algo muy triste y se tiene que hacer justicia, porque no se leyó ninguna prueba a mi hermano. Mi hermano es inocente. El caso de Eitan Daniel dejó de ser una incógnita, se convirtió en una verdad. Una que no habla de un solo momento, sino de una historia que se construyó en silencio, dentro de un hogar donde debía existir cuidado y donde, en cambio, nadie detuvo lo que estaba pasando. Tras la detención de los implicados, el caso entró en su etapa más crítica. La justicia, el momento donde las versiones se enfrentan a la ley y donde los hechos toman un peso definitivo. El 24 de marzo de 2026, un juez de control tomó una decisión clave. Vianney Esmeralda y Brian Gabriel S.A. fueron vinculados a proceso. El delito: homicidio agravado y calificado. A partir de ese momento, ambos quedaron bajo la medida de prisión preventiva, un periodo de hasta 24 meses, tiempo en el que se desarrollaría la investigación complementaria. Pero antes de que ese proceso avanzara, otro elemento surgió. Durante su detención, las autoridades encontraron en posesión de ambos diversas dosis de una sustancia ilícita. Un delito distinto, separado, pero que también tendría consecuencias legales. El 27 de marzo de 2026, apenas 3 días después de la vinculación por homicidio, ambos fueron sentenciados en un procedimiento abreviado. La condena: 10 meses de prisión por narcomenudeo. Una sentencia menor, comparada con lo que aún enfrentaban. Mientras tanto, otros nombres aparecieron en la investigación. Familiares cercanos, la abuela, la bisabuela y un tío,
personas que compartían el mismo entorno, el mismo espacio, la misma casa. En un inicio también fueron detenidos, bajo sospecha de omisión o posible complicidad. Pero el 23 de marzo de 2026 fueron liberados. La Fiscalía determinó que no existían pruebas suficientes para imputarle responsabilidad directa. Pasaron de sospechosos a testigos. Y fue ahí donde surgió una de las preguntas más incómodas del caso. ¿Cómo es posible que, viviendo en el mismo entorno, nadie interviniera? ¿Cómo es posible que lo que ocurría pasara desapercibido? Pues sí, se escuchaban discusiones seguido casi todos los días, pero no eran normales, se sentía raro, como que algo no estaba bien ahí, pero pues uno nunca piensa que vaya a pasar algo así. Mientras el proceso avanzaba, la figura central del caso seguía siendo Vianey Esmeralda. Durante su declaración ante el Ministerio Público, reafirmó su responsabilidad. Reconoció haber sido quien cometió los hechos y sostuvo algo que impactó profundamente, que nunca sintió afecto por el menor. Dijo que lo estaba bañando, que lo colocó sobre una superficie mientras preparaba todo, que se alejó por un momento y que al regresar lo encontró en el suelo, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer. Pero esa versión ya había sido descartada. Y frente a la evidencia, sus propias palabras cambiaron el rumbo del caso. Después de lo ocurrido, tomó decisiones que marcaron el desarrollo de la investigación. Introdujo el cuerpo del menor en un costal, se cambió de ropa y salió de la vivienda. Lo que ocurrió después resultó aún más perturbador. Se trasladó utilizando transporte público, caminó entre personas, subió a unidades donde nadie sospechó. Posteriormente, abordó un vehículo por aplicación. Un recorrido largo, en silencio. Nadie preguntó, nadie sospechó, nadie imaginó lo que llevaba consigo. El destino final fue la zona conocida como Los Kilómetros, en las afueras de Ciudad Juárez. Un lugar marcado por el abandono. Ahí dejó el costal, en medio de basura, con la intención de que no fuera encontrado. Más tarde explicó el motivo. Dijo que actuó por miedo. Miedo a que su familia descubriera lo ocurrido. Miedo a enfrentar las consecuencias. Pero la historia no terminó ahí. Porque después de abandonar el cuerpo, regresó a casa. Y al regresar, comenzó a construir una historia. Dijo a su pareja que el menor estaba con una prima. Después, que lo había entregado a una mujer en una casa hogar. Incluso creó un perfil falso en redes sociales, envió imágenes, conversaciones. Todo con el objetivo de sostener una mentira. Durante horas, esa versión se mantuvo. Pero la verdad ya estaba en marcha. Las cámaras de seguridad, los testimonios y las inconsistencias en su relato terminaron por alcanzarla. Porque mientras intentaba ocultarlo todo, la evidencia ya estaba reconstruyendo cada paso. Pero no fue lo único. Dentro de esa casa había otro menor, un niño de aproximadamente 2 años y 7 meses, hermano del menor, que también vivía en ese entorno. Tras el hallazgo, las autoridades actuaron de inmediato. Fue asegurado y puesto bajo resguardo del DIF estatal. Los primeros estudios médicos revelaron algo inesperado. No presentaba signos de maltrato físico ni desnutrición. Su estado de salud era estable. Aún así, la investigación continuó, porque el entorno en el que vivía seguía siendo el mismo. Un juez determinó otorgar la custodia legal al Estado de manera preventiva, mientras se resuelve la situación jurídica de los padres, y se evalúa si algún familiar puede hacerse responsable. En cuanto a Brian Gabriel, su situación fue distinta. Aunque la madre intentó eximirlo de toda responsabilidad, la Fiscalía tomó otra postura. Lo acusó por omisión, por no haber actuado, por no haber protegido al menor, por no haber denunciado lo que ocurría. Actualmente ambos permanecen en prisión preventiva, enfrentando cargos graves y a la espera de una sentencia definitiva. De ser encontrados culpables por homicidio agravado, podrían enfrentar una condena que va de los 20 a los 50 años de prisión. Un rango que refleja la gravedad del caso, pero que para muchos no responde a todo lo ocurrido. Mientras el proceso judicial continúa, otro momento marcó el cierre de esta historia: el entierro. Un acto que llegó después de la identificación, después de la verdad,
después de todo. Un menor que en vida no tuvo registro, que no tuvo reconocimiento legal, que no fue buscado, finalmente fue despedido. El caso de Eitan Daniel no solo dejó responsables, dejó preguntas incómodas, difíciles, necesarias. Porque más allá de la justicia, queda una reflexión. ¿En qué momento dejamos de ver lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿En qué momento el silencio se vuelve parte del problema? Porque aunque él no pudo decirlo, su historia terminó hablando por él. Cerramos este caso con una verdad incómoda. El silencio también pesa. Gracias por acompañarnos en esta historia. Síguenos en Facebook como Relatos Criminales para más casos reales. Recordemos siempre mirar, escuchar y actuar. A veces, notar a tiempo puede cambiarlo todo.